Ahí está el hombre. Bienvenido a TikTok. Primera vez en TikTok aquí, TikTok Live, así. Primera vez, bueno, primero, oye, un gran gusto y bueno, me hiciste meterme en TikTok, lo cual es una buena idea porque siempre tenía, honestamente, mis dudas con TikTok, que no vamos a hablar de eso, pero muchas gracias, Kilómetro, por la invitación y también, bueno, felicitaciones por todos tu gran cantidad de seguidores y tu éxito que has tenido hasta ahora, ¿no? De verdad. Además, un público totalmente, quizás que no está tan metido en estas situaciones de carácter político, ¿no? Líder, lo que intentamos siempre desde aquí, de este espacio, es, tú sabes que la política es densa, la violación de derechos humanos, son temas bien, en general, elecciones, son temas densos que aquí, en esta plataforma, intentamos decirle a la gente, mira, esto es así, esto es así, esto es así. Por lo menos en el caso del foro penal. Yo te voy a ser sincero, hay mucha gente que ha escuchado del foro penal, pero no sabe qué es el foro penal. ¿Me entiendes? No sabe quién es Alfredo Romero, han escuchado, pero después tú le preguntas y ellos, bueno, yo he escuchado, yo creo que son los que ayudan a los presos. Yo creo que así pues, divagan. ¿Qué es el foro penal, líder? Para la juventud que nos ve, que es un poco inexperta en estos temas. Bueno, mira, el Foro Penal es una organización que ya lleva más de 25 años trabajando desde Venezuela. Comenzamos unos abogados, particularmente Gonzalo Imiob y yo y otros, simplemente ayudando a una persona que fue asesinada el 11 de abril del año 2002. Eh, Luego apareció otra persona, yo era en esa oportunidad, por cierto, trabajaba con la Sala Constitucional y también con mi bufete de abogados privado, igual que lo sigo haciendo hasta ahora, igual Gonzalo. Pero comenzamos como una ayuda social, digamos, vamos a apoyar a esta persona y demandamos al Estado por crímenes de lesa humanidad ante el propio Tribunal Supremo de Justicia en esa oportunidad. Y bueno, para hacerte el cuento corto, que es muy largo porque ya han pasado 25 años, vino la segunda víctima, la tercera, y lo que pensamos que iba a ser el apoyo y la ayuda, digamos, lo social, pro bono, es decir, gratuito a una, dos, tres personas, pasó a ser cantidades y cantidades, lo que pensamos que iba a culminar, que la represión iba a culminar digamos, en un año o dos, pues aumentó y al día de hoy hemos asistido a más de 15.000 víctimas de represión. Foro Penal, lo que comenzó con básicamente 4 abogados que teníamos nuestra actividad y todavía privada y simplemente aportamos tiempo gratuito. Lo que comenzó, digamos, este grupo pequeño, ya hoy en día son más de 5.000 activistas. Tenemos 29 capítulos fuera del país, que son voluntarios. Claro, tú dirías, bueno, esto es un éxito. No, no. El Foro Penal, lamentablemente, el crecimiento del Foro Penal no es un éxito. El crecimiento del Foro Penal es precisamente el fracaso de Venezuela en cuanto a la violación sistemática de derechos humanos. Entonces, cuando aumentaron víctimas, pues aumentó el foro penal, que no es lo más conveniente, no es lo que deseábamos realmente, ¿no? Y el trabajo que, digamos, que yo he tenido y que sigo teniendo, pero en menor proporción como abogado, pues se dedicó en un porcentaje mucho mayor al foro penal y hoy en día, como te digo, el foro penal es una, es la luz, digamos, de muchas personas cuando alguien es detenido, por ejemplo, los que no han tenido esa experiencia no conocen lo que significa que una persona la detengan y la desaparezcan, por ejemplo. Por decirte, la gran mayoría de los casos recientes, sobre todo, los desaparecieron y el foro penal fue quien acompañó al familiar a por lo menos tocar las puertas para encontrar a la persona, hacer las denuncias respectivas y acompañar a este familiar en una travesía, en una peregrinación realmente para buscar al ser querido. Y eso, esa compañía le agradecen mucho, ¿no? Porque el Foro Penal no solo está conformado por abogados voluntarios que trabajan en Venezuela y también fuera del país, sino también por muchos activistas de diferentes edades que no son abogados y que apoyan, acompañan a los familiares y a las víctimas
de diferentes formas, ¿no? No, y te digo una cosa, líder. Lo decía antes de que subieras con nosotros. Ustedes son unos héroes, hermano. ¿Viste? No, bueno. Son unos héroes, líder, hay que decirlo. Porque sabes que uno de los momentos más vulnerables de una persona y de su familia es la cárcel. Ni siquiera la cárcel, es el secuestro, porque vemos el modus operandi en Venezuela. Es un estado que tú te sientes tan indefenso ante una realidad y allí su organización, porque yo he entrevistado también a muchos presos políticos y personas que han estado en esa situación de persecución o simplemente de atropello del Estado, y me dicen, los del Foro Penal, no, los chicos del Foro Penal, no, los señores del Foro Penal nos asistieron, nos ayudaron, nos dieron una mano en Venezuela. Y claro, lo que tú dices es cierto, la idea del Foro Penal era algo circunstancial, pero creció porque la represión creció circunstancialmente. O sea, para ver 5.000 activistas es porque hay bastante gente que necesitó la ayuda. Sí. Bueno, fíjate que, bueno, gracias por el reconocimiento, realmente, y eso es algo que agradecemos mucho porque obviamente es un trabajo que es hasta las madrugadas, ¿no? Y con mucho, yo no diría, y no voy a usar esa palabra porque la he cambiado hace mucho tiempo, lo que hacemos, y yo he encontrado a una familia, que es el Foro Penal, que no hacen esto por sacrificio, ¿no? Porque esa es la palabra que la gente dice, bueno, ¿cómo sacrificas esto? Sacrificas tu vida y las amenazas, sí, amenazas, esfuerzo, toda esa cantidad de cosas, todas esas es una historia que de 25 años donde ha sucedido de todo. Sin embargo, yo lo veo más como una gran satisfacción el lograr apoyar a una persona o a una familia y que la persona salga en libertad. Eso es la mayor satisfacción que nosotros tenemos. Por eso tenemos un hashtag que lo llamamos abrazo de libertad, incluso está en las paredes de las oficinas, abrazo de libertad, porque ese abrazo de libertad es una gran satisfacción, es una gran alegría. Ese acompañamiento al familiar, por decirte, no sé, ahorita algún caso que me da a la mente, pero por decirte el caso, no sé si tú hiciste el seguimiento del caso de Jonathan Torres, hijo de Roda Torres, que era una actriz, ¿no? Roda Ajá, Torres, sí, sí vimos, sí vimos. bueno, Jonathan Torres, quiero decirte que está en la misma, fue las circunstancias exactamente iguales. Es decir, bueno, perdón, no exactamente iguales porque, bueno, no quiero ni pensar en eso, pero no le ocurrió lo que le ocurrió a Víctor Hugo Quero, que falleció en custodia, ¿no? Esa es hay una diferencia obviamente muy importante. Pero Jonathan Torres estuvo incluso en la misma cárcel, compartió con Víctor Hugo Quero, lo conoció a Víctor Hugo Quero, pero la madre, así como a Víctor Hugo Quero, lo estuvo buscando por diferentes lados. Y ella me llamó, hablamos, estuvimos tratando de buscar, bueno, y no voy a contar los detalles exactos porque hay muchas cosas que no se pueden contar, pero hasta cuando descubrimos dónde estaba, por otro preso que salió, entonces, y bueno, esta sí historia te la voy a contar, para que más o menos entiendan cómo es, ¿no? Estamos buscando lo que sea aquí, allá, ya me decía, me dijeron esto, y nosotros preguntando en diferentes lugares, le acompañamos a diferentes cuestiones, denunciamos, etcétera, internacionalmente, nacionalmente, el equipo del Foro Penal pendiente, todo lo demás, campañas y todo, ¿no? Pero fíjate lo que ocurrió, uno de los presos, porque tenemos, digamos, una red de personas que han salido hace tiempo, recientemente, y los familiares, y eso también nos sirve para encontrar al otro que se encuentra todavía privado de libertad, y un preso, por cierto, de nacionalidad americana, que había salido de Rodeo 1. Y le empecé a preguntar a todos, mira, ¿conoces conoces este? Y a uno en particular le dije, mira, ¿conoces a este que se llama Jonathan Torres? Y le envío una fotografía que me envía la madre, pero la fotografía estaba como con unos lentes, ¿no? Y entonces lo veo, no, mira, de verdad no lo he visto. Y yo de repente, bueno, pero me llamo otra vez, no vale. Claro, lo estoy viendo con los lentes, pero no los tenía. Ese es Johnny, me dice. Johnny, porque él vivió en los Estados Unidos, no era americano, ni residente, ni nada, pero así se hacía llamar, o lo llamaban ahí, Johnny, uno grande y tal. Y entonces yo le digo a la mamá, mira, parece que sí. Entonces, claro, la mamá dudosa, porque llevamos mucho tiempo tratando de saber dónde estaba, me dice, mira, pregúntale si él tiene un lunar que me diga qué lunar tiene. Un lunar, no, perdón, un tatuaje. Tatuaje. Ajá. Entonces yo le pregunto,
Mira, él tiene un tatuaje. Me dice, sí, me recuerdo porque es la fecha, el año de mi nacimiento. Sí, me dice este americano, que no quiero decir el nombre, 1969. Y le digo a la madre, y la madre, bueno, lágrimas Claro, imagínate. de tristeza de que saber que estaba ahí, pero de alegría de que lo encontró y saber dónde está. Lo que te quiero decir es que tú no te imaginas lo que agradece una madre que la acompañes en esa búsqueda, porque si no está en la oscuridad de una manera y en la soledad buscándolo por todos lados como regularmente, y debo decirlo, si algo, entre varias cosas, ha hecho el foro penal es precisamente por lo menos alumbrar un poco y decir, señora o señor o quien vaya, vamos por aquí y vamos Una guiándola ruta, para traza una ruta. una ruta, porque las personas están totalmente perdidas, Claro, ¿no? porque el Estado se convirtió en el opresor. O sea, Claro. el foro penal entra en acción porque en una democracia, un país normal, si a ti te acusan de algo, hay un proceso, hay un juicio, hay derecho a una defensa. Si te detienen, mire, se le notifica tanto a tu familiar como a tu abogado de preferencia. El señor está aquí, aquí está, tiene derecho a comunicarse, tiene derecho a hablar con su abogado, a plantear la defensa de que se lo acusan. En Venezuela esto dejó de existir, Alfredo, y esto hay que aclararlo mucho y decirlo siempre. La operación Tuntún, eso no es, eso no, eso es fascismo prácticamente. Eso es buscar a la gente por su pensamiento político, secuestrarla, así como hacían los alemanes con los judíos en la Segunda Guerra Mundial y así como hemos visto en otros regímenes totalitarios. Entonces, claro, ante ese protocolo fragmentado, la gente es víctima del Estado represor, entran organizaciones como el Foro Penal y le dicen, bueno, vamos a preguntarles a los que han soltado, vamos a llamar a fulano, y empiezan a trazar esa línea, a ver primero dónde está la gente, cómo está la gente, qué se puede hacer a nivel, quiero que me aclares esto, a nivel judicial, llegaron a defender a gente en las cortes. Sí, mira, bueno, repito, nuestra historia es una historia, debo decir, lamentablemente larga, porque la historia de la represión en Venezuela ha sido Larga, lamentablemente. larga. Entonces, y la hemos vivido, bueno, desde el principio, incluso, bueno, esto es un paréntesis, pero yo escribí un libro, Kilómetro, que se llama, en el año 2012, lo publiqué, eh, Relatos de muerte en vivo se llama, ¿no? Se llama Historias de una sociedad en crisis. Y termina, que no sé si ustedes se recuerdan, los que nos están oyendo, tú mismo, caso que también apoyé con Franklin Brito. Franklin Brito fue un campesino, básicamente agricultor, que, bueno, después de hacer huelga de hambre porque le quitaron las tierras y tal, terminó muriendo en el hospital. Le hicieron alimentación enteral, que le metían la comida por la nariz, etcétera, o sea, a presión porque él no quería comer, porque estaba en esa huelga, etcétera. Bueno, fue una historia. Termina con Franklin Brito y yo, las historias que yo cuento allí, a mí me parecían historias terribles, pues cantidades de cosas que viví. Bueno, después del año 2014, eso pero no se incrementó, sino después en el 2017 Se se convirtió en la multiplicó. tortura sistemática, después en el 2019 más aún, y después en el 2024 se convierte la desaparición forzosa en algo sistemático. No, y Entonces tú me público, preguntas, ¿ah? público. Que, o sea, Sí. ellos ni pena les daba de decir, mira, nos llevamos a la gente y la secuestramos y listo, a nivel de Estado. O sea, Claro. Entonces, por eso te decía, respondiéndote concretamente a tu pregunta, si hemos estado en juicios, claro, anteriormente, por eso te digo que esto fue progresivo. Yo me recuerdo el año 2002, obvio que fui a demandar al Estado ante el Tribunal Supremo y aceptaron las denuncias después en el 2000, y en el 2014, para decirte resumen, en el 2014 defendimos muchos estudiantes en tribunales, incluso colectivos, bueno, cantidades, fuimos, claro, no tomaban mucho en cuenta lo que decíamos, pero estábamos ahí presentes, los podíamos hablar con ellos, podíamos acceder a lo que falsamente se les acusaba, después en el 2017 también. Pero algo pasó, porque esto ha venido en aumento, y algo, la represión, quiero decir, y la violación a los derechos humanos, y la violación al derecho a la defensa. Y desde el 2024
concretamente, se rompió por completo la posibilidad del derecho a la defensa. Pero incluso, y te lo digo, en los tribunales te dicen, no, no, es que no estamos aceptando la defensa. ¿Cómo que no están aceptando la defensa? Mira, ni siquiera en la Edad Media es eso. Eso es medieval. Y quiero decirte algo, para hablarte, por ejemplo, de Venezuela, el artículo 49 establece como un derecho esencial la defensa, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo que se conoce como el Sixth Amendment o el Addendum 6 pues, de la Constitución americana. El derecho a la defensa es esencial y te explico por qué. ¿Por qué todo juicio después del 2024 que no haya permitido derecho a la defensa es nulo, de nulidad absoluta, incluyendo el caso de Víctor Quero, incluyendo el caso de Jonathan? Porque cuando tú no tienes derecho a la defensa, que es lo mínimo, ¿cómo haces tú para comunicarte, pues, el detenido con su juicio? Si no le permites que tenga un abogado de confianza, que de confianza se pueda comunicar. Eso pasó con Víctor Quero, por eso es tan, yo no sé si tuviste, que bueno, que tuvo mucha repercusión. Yo grabé un video que la verdad es que era, era muy sentido, porque yo digo, no puede ser que este comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios diga esta cosa esta Le echó la bofetada. culpa a la familia prácticamente. Claro, y entonces dicen, no, es que no, el detenido no informó sobre vínculos filiatorios. ¿Qué quiere decir? No informó quién era su familia para llamarla. Falso, mentira. Eso es una bofetada. ¿Por qué? Porque sabemos que ninguno de esos casos que estaba en el caso de Víctor Quero, les permitieron ni siquiera una llamada para su abogado. Es que el tribunal no le permitió derecho a la defensa. Nosotros íbamos a donde el defensor público y el defensor público decía, no, aquí no hablamos con abogados porque le impusieron a ese defensor público. Por eso todas esas personas son responsables, por lo menos, de aclarar lo que ocurrió. Fiscalía, Defensoría del Pueblo, tribunales, dirección del Rodeo 1, Ministerio de Servicios Penitenciarios, Ministerio de Interior y Justicia, todos tienen que informar. Ojo, y que vi que lo capturan o lo secuestran porque tenía rasgos de gringo. Sí, a él lo llamaban según la madre nos dijo, y la gente que, claro, yo he hablado con muchas personas que estuvieron en contacto con él, incluso en la cárcel, tanto en el DGCIM, que estuvo primero, como el Rodeo 1, y lo llamaban el ruso, ¿no? Él tenía bueno, por ahí vi unos videos que aparecieron que se ve clara la contextura y No, y la cómo visión. se vestía, le gustaban los pantalones así militares, ¿sabes? Era como el estilo de él. Y claro, en el 2025 siempre hay que darle contexto. El régimen estaba paranoico con los... 2024. Bueno, imagínate, estaban... Desde el 2024. 24, Sí. estaban paranoicos con el tema de los mercenarios. No, los mercenarios se infiltraron y tal. Y entonces, incluso hay una declaración del ministro de Cabello diciendo que habían capturado más de 120 y pico mercenarios. Entonces, claro, yo vi un video, no sé, puedes corregirme, que él entró en ese lote de los mercenarios. Lo agarraron porque parecía un ruso, parecía un norteamericano. O sea, ese fue el delito que él cometió. Y bueno, igual que Jonathan Torres, igual que el caso que te dije de Johnny, exactamente igual. A Jonathan Torres, un venezolano, absolutamente venezolano, y lo detienen porque supuestamente tenía vínculos con los Estados Unidos. Entonces, y no era americano, y lo meten en esta causa para crear una propaganda de mercenarios y tal, donde yo no te voy a decir todos, porque yo tampoco tengo el conocimiento de todos, pero al menos los casos que nosotros conocimos, que son muchos, de esos 70, porque en esa causa en particular que llamas tú de mercenarios, o que la hemos llamado así, que las han llamado así, hay 70 personas, hombres y mujeres, porque se detuvieron a los extranjeros, a los no extranjeros que parecían extranjeros, y a las parejas de los extranjeros o no extranjeros que estaban en esa causa. Entonces estuvieron todos metidos. La audiencia fue celebrada en Rodeo 1, en la misma cárcel. Creo que fue a principio, no me recuerdo, pero bueno, ahorita lo tengo anotado por ahí, una audiencia colectiva donde llevaron a todo el mundo y nadie tuvo derecho a decir nada porque era telemática en un solo salón. Telemática quiero decir que era a través de una pantalla. Claro, una pantalla. Ni quién era el juez, ni el fiscal, ni nada, y todas esas personas estaban allí en esa misma causa. Y están, por ejemplo, 2 españoles que ya liberaron, está un italiano, Alberto Trentini, que también libera, está un checo, está un israelí, estuvo, una cantidad de personas, bueno, no sé si te recuerdas el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino, que también estaba en esa misma causa y que estuvo
Recuerda, mira, por eso que a mí me parece tan grotesco ese comunicado. Nahuel Gallo, el gendarme argentino, estuvo desaparecido hasta que lo mandaron a Argentina. Se presumía que estaba en el Rodeo 1 y tuvimos una información por gente que había salido que estaba allí, pero la esposa, el que estaba con su hijo pequeño de nombre Víctor, por cierto, quien conozco perfectamente porque estuvo en Venezuela, María Alejandra, y la madre de ella, preguntaron en Rodeo 1 constantemente, igual como a la señora Carmen Teresa Navas, le negaron que Nahuel Gallo estaba ahí, y estaba ahí, porque además tengo información, o al menos eso decían, nos han dicho los detenidos que tenían hasta nombres distintos, les ponían nombres distintos para confundir, ¿no? Alfredo, ¿qué es eso que hay en Venezuela o que ha habido? ¿Eso qué es? Porque que se lleven a alguien porque parece extranjero, lo secuestren, lo desaparezcan, dejen que se muera en la cárcel, le mienten a su madre 10 meses de que está vivo y resulta que murió hace 8 o 6 meses y después le echan la culpa a la familia. ¿Qué es eso, líder? ¿Qué es fascismo, nazismo? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso que estamos viviendo en Venezuela? ¿Cuál es la palabra para eso? Tú como abogado. Mira, más allá de los términos estrictamente políticos, esto es absolutamente una absoluta falta no solo de humanidad, sino es una mente, debo decir, criminal, porque, y es el gran, obviamente, o sea, si hablamos como abogado, te voy a decir aquí todos los delitos: detención arbitraria, desaparición forzosa, violación al debido proceso, violación al derecho a la defensa, y obviamente muerte en custodia, que el Estado es responsable de cualquier manera. Todo eso está allí, más allá de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas que puede haber existido. Todo eso está ahí, más violación a los derechos religiosos, que son muy graves, como el derecho a sepultar a tu ser querido. Eso es gravísimo en nuestra Constitución. Incluso en los Estados Unidos, el manipular un cadáver sin la autorización de los familiares, esto te lo quiero decirlo, eso corresponde a una presunción muy grave de lo que se llama infliction of emotional distress, que es el daño moral, el daño a las emociones. El hecho que manipule un cadáver ya de por sí, no tienes que probar que te causó un daño severo. Ya se sabe, se presume que el manipular el cadáver de una persona, sepultarlo, buscar, te causa un daño severo sin necesidad de evidenciar esa severidad. O sea, es algo que es increíble. Por eso es que a mí me parece este caso compone toda esta cantidad de cosas. Y en lo que respecta, pero más allá de eso, es un ejemplo de lo que ciertamente se ha vivido en Venezuela, que esperemos. Y yo todavía, mira, yo he venido trabajando 25 años para que se haga justicia, que ese es nuestro gran lema, ¿no? No hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Ese es nuestro gran lema, ¿no? Y yo espero que eso sea así, y creo que es fundamental para que haya paz social, para que efectivamente haya una posible transición en Venezuela, que haya se crea una comisión de lo que tú quieras, llámese la verdad, pero una verdadera comisión sincera, no montada con las personas que convienen al gobierno, no, para determinar, no solo responsabilidades, definir las verdades de todo esto que ha ocurrido, porque va a aparecer muchas verdades que a mí me llama la atención cuando a veces las personas se impresionan por casos en particular, claro, porque yo los vivo diariamente, entonces yo sé que esos casos ocurren, pero la gente se va a dar cuenta de situaciones que yo no puedo ni contar, que han vivido una cantidad de víctimas que son increíbles. Y no las puedo ni contar por muchas razones. Primero, porque yo no soy órgano investigativo, ¿no? Nosotros tampoco, cuando yo no digo torturaron a una persona, yo digo denunció la tortura de esta forma. Pero hasta que no haya una investigación sobre esa tortura, yo no puedo establecer claramente que hubo tortura, porque fue una persona que me lo dijo. Pero lo que pedimos, por lo menos, o sea, lo que pedimos esencialmente es que haya investigación de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas que han ocurrido a miles de personas. Solo te digo, solo desde el año 2014 el Foro Penal ha registrado ya casi, estamos llegando ya a 19.000 detenciones arbitrarias con fines políticos. O sea, 19.000 detenidos políticos ha habido en Venezuela, y tú dirás, bueno, 19.000 es poco para una población de tal. No, es que el 19.000 implica
no solo los 19.000, No, las sino a familias. esa fecha. Exactamente. Las familias. Y aparte, si 19.000 es poco, nómbrame otro país en el continente que maneje esa cifra. No, no lo hay. Nosotros, quiero decirte que en Venezuela, constantemente, por lo menos en todo el continente americano, no me voy a referir a Egipto, donde hay casos de detenciones arbitrarias importantes, o China, etcétera, pero en el continente americano, Venezuela, desde el año 2014 al menos, era el país con mayor cantidad de presos políticos constantemente. Pero hablamos también de lo positivo, digo constantemente porque había lo que yo descubrí realmente, y es un término que yo coloqué allí, que ahorita lo usa mucha gente, que es lo que es la puerta giratoria, ¿no? Porque yo me di cuenta que con cuestiones estadísticas que había como una línea paralela entre las encarcelaciones y las excarcelaciones, porque encarcelaban personas, pero también escarcelaban. ¿Para qué? Para mantener un nivel no tan alto de presos políticos. Entonces tú veías que en el año 2014 eran 200 por semana, pero habían encarcelado a 1.000, pero quedaban 200. Porque liberaban y encarcelaban, pero en el año 2024 llegamos a tener 2.000 personas presas. O sea, además esa línea y la puerta giratoria se estancó. Pero lo positivo, desde enero, es que primero se han efectivamente escarcelado muchas personas, mucho más de lo que se había escarcelado previamente, y no se ha reactivado esa puerta giratoria. Lo que pasa es que esa puerta giratoria se salió del carril con unos plomazos que le metió Trump el 3 de enero a ese sistema. No apoyamos la violencia, pero había que frenar eso, mi hermano. No puede ser que un país como Venezuela, de pura gente buena, tenga 19.000 presos políticos, o sea, que pasaron por las mazmorras. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que la gente sale y sale no en libertad plena. Hay gente que vive en Guanare, que tiene que ir a Caracas a presentarse semanalmente y eso representa un gasto de $150 al mes por lo menos. Es así, tengo entendido eso. Sí, sí, hay gastos. Claro, como tú bien dices, aquí no se trata de apoyar, digamos, violencia para esto. Yo creo que más allá de eso, y como defensor de derechos humanos te digo, que ojalá toda esta situación que hemos vivido traumática, en todos los sentidos, para todos los sectores. Debo decir que el trauma en Venezuela es para todos los sectores, claro, menos los que han afectado el trauma, que son los que monopolizan el poder, ¿no? Pero ese trauma que incluso ha traído víctimas que apoyaban al gobierno previamente y que después fueron detenidas, fueron etcétera. Víctimas. Por lo menos Tarek denunció que fue abusado la semana pasada. Sí, sí, sí. Y Uwe Roa, que era también del gobierno, una persona muy, muy violenta, debo decirlo, por lo menos así la veía yo en sus actuaciones. Pero ojalá esto nos sirva de verdad, y estoy convencido de que en poco vamos a lograr que haya una transición de justicia y que la justicia sea la elemental para poder, pero tampoco podemos, yo no estoy para nada de acuerdo en el ataque de un lado a otro, ¿no? Y en promover las cosas basadas en actos, como decías tú, de violencia, etcétera. Yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es un verdadero búsqueda, así como hicimos con el Foro Penal, que yo encontré personas que pensaban parecido o igual que yo en cuanto a ayudar a las personas de manera gratuita, y eso lo satisfacía, que no necesitaban cobrar nada ni estaban Por buscando. cierto, que los acusaron, no voy a nombrarlo aquí, uno del régimen los acusó de estar cobrándole a los presos, ¿no? Sí, pero esa es una acusación que se cae por sí sola solo con hablar con cualquiera de las víctimas, y yo lo hemos rechazado cantidad de veces. Bueno, obviamente que no le podemos cobrar, primero que no le podemos cobrar a las víctimas, porque quiero decirte algo. La gran mayoría de las personas que acuden a nosotros y la gran mayoría de los presos y detenidos políticos que ha habido en el país son personas sin recursos. Los que tienen recursos muchas veces no necesariamente entran en eso, no quiere decir que no había sido. Oye, no tengo nada en contra de los recursos, ni contra creo en que, por ejemplo, los abogados deben cobrar y deben sobrevivir, vivir y cualquiera. Eso no tengo nada contra eso, pero lo que sí te puedo asegurar es que en el Foro Penal nuestro compromiso fue apoyar a esta cantidad de gente que no tenía recursos para poder apoyarse, pero más allá de eso, que ni contratando al mejor abogado podían lograr. Claro, si no hay derecho a defensa. Porque no hay derecho a defensa. Entonces nosotros lo hicimos gratuitamente, lo seguimos haciendo, y como te digo, bueno, que cualquiera de los familiares o víctimas o presos lo puedes decir,
Por porque es cierto, absolutamente así. tocando ese tema, ¿sabes qué? Casualmente, es casualidad, yo hablé antier con un tío mío que está en Estados Unidos, Rafael, le mando saludos, y él me contaba de unos casos de unas personas que son presos políticos, o por lo menos sus familiares dicen que son presos políticos, mas no están en la lista oficial, en este caso la que manejan ustedes de presos políticos. En estos casos, ejemplo, vamos a hacerlo bien didáctico. Tengo un primo preso, porque el 28 de julio salió con las actas y lo agarraron preso. De allí a comunicarme con ustedes, o cómo se determina que el familiar es un preso político y no fue que se robó unos reales, pues por dar un ejemplo. O sea, ¿cuál es esa línea? ¿Cómo hace la gente? ¿Cuál es el protocolo para determinar que alguien es un preso político, tanto para los familiares o como la gente que nos está viendo? Ok. Te voy a responder porque me estás haciendo sin darte cuenta, me estás haciendo tres preguntas, ¿no? O tres cosas distintas, parecidas, pero creo que es bueno explicarlas las tres porque es muy importante, fíjate. Lo primero que una persona, y lo pongo públicamente, el contacto del Foro Penal es 0412-556-8211. Ese es el teléfono. O 0412-556-8212. Ok. Ese es un contacto a través de WhatsApp, a través de una llamada, etc. Ojo, esta Nosotros cuenta también, esta cuenta de TikTok. no, sí, pero no, pero denuncias no recibimos por TikTok o por Instagram, porque es muy difícil, porque tenemos unos voluntarios que tienen un sistema donde verifican el nombre de la persona, verifican para ver si es una persona real, porque también llegan muchas denuncias que no son reales. Tenemos que verificar la realidad de la denuncia. Y en muchos casos, y necesitamos un familiar, es decir, no es el amigo que dice, mire, es que yo sé que detuvieron a alguien por allá. Bueno, sí, señora, pero no, que hagan algo, pero ¿cómo hago algo? Necesito que haya un familiar para que nos autorice además a hacer algo. O sea, tiene un proceso. Y es cierto, viene a la segunda parte, que es un poquito más complejo. Incluso hemos hecho cursos o los hacemos de eso, ¿no? Eh, y tenemos un manual que se llama el Manual del Litigio Estratégico, que es cuando una persona es preso político. Y hay dos elementos iniciales. Primero, la persona debe ser detenida arbitrariamente. Por ejemplo, vamos a ver el caso, creo que te referiste a un caso de una protesta, no sé cuál era el caso que te has referido, pero como ejemplo, una protesta, ¿no? Una persona que protestaba y la detuvieron luego de estar en una protesta en tal lugar, una manifestación por lo que sea. Eh, Primero, que la detención sea arbitraria. ¿Qué hace que una detención sea arbitraria? Bueno, que no está cometiendo ningún delito, no es infragante o no tiene una orden de captura, ya de por sí hace la detención arbitraria. Que se le violó el derecho a la defensa, el debido proceso, ya hace la detención arbitraria. Que se desapareció forzosamente, o sea, que está desaparecido, es una detención arbitraria. Recuérdate que el desaparecido es un detenido, ¿no? Esto es importante. Una persona que desaparece fue detenida, porque es el Estado que se lo lleva. Lo que pasa es que el Estado no comunica dónde está. Eso es lo que es el desaparecido, ¿ok? Entonces, viene el segundo elemento que debe ser concurrente. O sea, si la detención es arbitraria, vamos al segundo elemento. ¿Cuál es? Que el fin sea político. Y eso es más complejo, porque hemos venido estudiando eso, incluso con la Organización de Naciones Unidas, hemos tomado cantidad de cosas, comparten nuestro criterio la misión de determinación de hechos en ciertas ocasiones de la ONU, quiero decir, y es 6 categorías que no las voy a referir. Yo los invito a que vean está en la página web nuestra, quienes quieran estudiarla. Pero para decirte, la primera es la exclusión, que es la más fácil. Es cuando detienen, por ejemplo, un dirigente político para sacarlo del juego político, porque no quieren que compita. Eso pasó en el país. Pero una más difícil, que es donde está la mayoría de las personas, es la segunda, que es la intimidación, cuando el fin es intimidar. Detienen a un estudiante en una manifestación para intimidar a Claro. los demás estudiantes. Como dar un mensaje, ¿no? Pero fíjate que hay una, entonces la gente dice, los presos políticos son políticos que meten presos arbitrariamente. No, la menor cantidad de presos políticos son políticos. Hay diferentes, entonces por ejemplo hay una categoría que ahí es donde entran, que es una nueva categoría que no teníamos antes, donde entran estos 70 mercenarios, o digo, que llamaban mercenarios. Entre los que está Víctor Hugo Quero, Jonathan Torres, los españoles vascos, Nahuel Gallo, etc. ¿Cómo metes como preso político a un extranjero que venía a visitar a su pareja en Venezuela y a su hijo, por ejemplo, el caso de Nahuel Gallo, y que lo detienen en la frontera porque dicen que él es mercenario? Entonces tú dices, ¿cómo es eso preso político? ¿Es detenido arbitrariamente? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque tenía sus papeles, su visa, su cuestión en regla, estaba entrando por la frontera y lo detienes porque decías que él era mercenario y ya, para crear una propaganda. Ah,
pero es que lo que pasa es que lo quieres utilizar como propaganda, esa es la categoría 4, propaganda para decir que hay mercenarios, pero también está la sexta, que es cuando usas rehenes extranjeros para negociarlos. Y eso ha pasado. ¿Cómo metimos esa categoría? Porque se convirtió en costumbre. Intercambiaron ciudadanos americanos por unas personas que estaban detenidas en los Estados Unidos. Por Alex Saak, por ejemplo. Exactamente, o por reducir sanciones. Entonces pasó a ser esta una categoría, porque el fin que hay por detrás de la detención arbitraria no es hacer justicia, no es nada, sino el fin es político. ¿Cuál es el fin político? Una negociación o un beneficio con un país extranjero. Eso es terrorismo de Estado directamente, ¿verdad? O sea, y hay un punto importante para terminar tu pregunta y análisis, es que cómo incorporamos a las personas en la lista. Hoy en día hay 457 presos políticos, pero la lista es conservadora, porque tenemos más de 1000 reportes de la persona que llama y dice, ¿y por qué no lo meten en la lista? Entonces yo le digo, no, bueno, pero no quiere decir que no le estemos apoyando, porque apoyamos a todos los que llegan a la oficina. Una denuncia, por lo menos todas estas solicitudes de amnistía salieron todas del foro penal y hicimos unos formatos y la gente iba a buscarlos y tal, y la gente lo hacía. Bueno, porque apoyamos al que no tiene apoyo de alguna forma en ese sentido, sabiendo que hay un país que no tiene justicia y es el último en Estado de Derecho del mundo, ¿no? Calificado por la Organización de Justicia Mundial. Ahora bien, luego de analizar, y a veces nos toma más trabajo, entonces vemos, bueno, el fin es político, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, analizando las categorías, todo lo demás, viendo el expediente, es que entonces los incorporamos en la lista, pero no quiere decir que esos más de 1000 reportes que tenemos que todavía no hemos podido calificar, además por tiempo, porque nosotros no es que seamos muchísimos trabajando en esto. Cuando digo 5000 activistas, son 5000 activistas que aparecen de vez en cuando, que están en el interior del país, pero los que están a veces con los que contamos operativamente día a día no son muchos y la gente tiene sus ocupaciones también. Entonces, a veces nos tomamos un tiempo, pero repito, siempre le digo, mira, y no te imaginas, gente me dice, pero ¿cómo es posible? Yo vengo para acá y he venido y no lo han metido en la lista. Bueno, y yo digo, pero la lista nuestra tampoco es que sea, nosotros no somos gobierno, yo no tengo las llaves de la cárcel, nosotros lo que hacemos es promover y apoyar, los apoyamos, pero en caso que nos pidan la lista. Pero es que, Alfredo, la lista de ustedes es la única, porque por parte del Estado ellos nunca han roto un plato, o sea, claro, ustedes se volvieron tan relevantes que lo que dice, por lo menos, lo que diga el Foro Penal, yo le creo más que lo que diga cualquier ministro de seguridad o de las listas estas que saquen ellos. No es que lo crea, es que es grosero y te digo, la política de la represión en Venezuela, y date cuenta lo importante, a pesar de que no suene tan importante lo que te voy a decir, o al menos yo lo considero así, porque es un análisis que he hecho, ha sido el silencio y la incertidumbre. El silencio y la incertidumbre es un mecanismo de represión brutal, porque es lo que tú dices. No se sabe cuántos presos hay en el país, no se sabe dónde está el que detuvieron porque lo desaparecieron, no se sabe quién es el responsable del asesinato de fulano de tal, no se sabe quién es el responsable de la detención. Y cuando tú vas a un tribunal, te digo el caso, por ejemplo, de la señora Carmen Teresa Navas y Víctor Hugo Quero, y me refiero a esto porque, bueno, ha tenido su repercusión y estuvimos ahí acompañándola cuando nos los pidieron. Yo, personalmente, fui al tribunal, estaba con Estefanía Miglorini también, que es la coordinadora de Caracas nuestra, pero yo, porque sabía la importancia del caso, no es que no vaya a los casos, pero yo soy director presidente del Foro Penal y hay millones, cantidades de cosas que uno coordina, pero yo fui al tribunal para entender y fui con el habeas corpus que yo mismo redacté. El habeas corpus, para que entiendan, es un amparo, es una acción, digamos, una denuncia donde tú dices, mira, no encuentro a esta persona o está detenida arbitrariamente, el tribunal, encuéntrela, dígame dónde está o ordene su libertad porque está detenido arbitrariamente. Pero en este caso particularmente hay una ley de amparo para personas detenidas, ¿no? O sea, especial. Entonces, para privación de libertad. Yo fui al tribunal, pero en el tribunal, para que entiendas, hay una unidad en los tribunales, en el Palacio de Justicia, que suena grandioso, pero que ojalá se convierta en un verdadero Palacio de Justicia. Hay una unidad
de registro de documentos, se llama URDD. Eso es una taquilla donde tú metías la solicitud de amnistía, metes una cuestión, una demanda y tal, y cualquier acción que tú metas ahí. Esa unidad administrativa, ¿cuál es su única responsabilidad? Lo único que pueden hacer, recibir un documento, registrarlo en la computadora y remitirlo al tribunal. Ellos lo que hacen es distribuirlo en un tribunal. Y el tribunal es el que va a admitir o no admitir o declarar con lugar o no la acción de amparo, en este caso que interpongo. Bueno, en la unidad de registro, ahora ellos tienen que consultar a la supuesta presidenta del circuito para recibir o no un habeas corpus, para llevarlo al tribunal. O sea, ya incluso hay una preadmisión absolutamente ilegal, porque ellos no son tribunal, y no me recibieron el habeas corpus de la señora Carmen Teresa Nava. No les dio la gana de recibirlo porque porque no tenían autorización del presidente del circuito. Ese es el silencio constante, el ocultamiento de información burdo, y esos son responsables. La Universidad de Registro de Documentos tiene que abrírsele una averiguación por no recibir documentos y por no, aquí se cae un gentío, líder. Aquí si nos ponemos a sacar cuenta de los responsables de esos delitos que no prescriben, ojo con eso. Eso no es que caducó, no, eso fue hace 5 años, no, eso fue cuando yo trabajaba en el tribunal en el tiempo del chavismo, eso no prescribe. Abogado, ¿qué significa que no prescribe para nuestra audiencia joven aquí que no domina el término? Bueno, que las responsabilidades subsisten en el tiempo, es decir, porque las acciones penales o civiles tienen un tiempo para que tú las interpongas. O sea, si en 10 años no las interpones, prescribe, quiere decir que ya la responsabilidad caducó, se agota, caduca. Bueno, son términos, no vamos a, porque un abogado me va a oír, no quiero especificar porque son términos más complicados, pero se agota, digámoslo así, ya no la responsabilidad no existe por ese delito, decae, por decirlo de alguna forma. En el caso de las violaciones graves a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución de Venezuela, no prescriben y no pueden estar sometidas a beneficio. Y eso es así. Bueno, por eso es que no puedes, ni a través de una amnistía ni nada, eliminar responsabilidades de aquellos que fueron responsables de estos crímenes. De estos crímenes que en algún tiempo se hará justicia, y todos los que tuvieron que ver aquí ya saben que no prescribe. Por cierto, líder, hay un ejemplo que podemos tomar en vivo. Aquí están escribiendo sobre Samantha Sofía Hernández Castillo, 16 años detenida. Esas personas pueden ir a la página de Instagram y está el número allá, ¿no? Del foro, el WhatsApp. Sí. Pero ese caso lo hemos llevado. Hemos estado con la madre en la oficina, conocemos perfectamente el caso, una detención arbitraria, es la única menor de edad. No, conocemos el caso, es la única adolescente todavía que se mantiene privada de libertad. Ella la asocian con... Hay un caso que se conoce, todos los casos, ya sea por las propias familiares o víctimas, o los conocemos como un título. Este es el caso Plaza Venezuela, donde supuestamente encontraron bombas, hicieron toda una propaganda relacionada con el caso, y ella le imputan o le dicen que supuestamente tenía C4 con ella, cosa que no, yo no voy a decir, yo no digo que es verdad o no verdad. Pero es que Alfredo, hermano. Sí, pero no es una verdad objetiva porque no existe ningún tipo de sustento para eso. Y esta muchacha Mira, pero más allá del caso de Samantha, que es un caso obviamente que llama la atención porque es una adolescente, yo quiero decir algo aquí, aprovechando tu audiencia. No sé cuánta gente está oyendo, pero aquí no logro ver bien por dónde es que hay se ve. Hay casi 2.500 personas en vivo, y este video va para YouTube para que la gente lo tenga allí. Ahí vamos a poner, con tu permiso, los números y las redes sociales de ustedes para apoyarlo, líder. Claro. Entonces, fíjate, aprovechando esto, que hay mucha gente oyendo, hay un caso, por ejemplo, del general Lozada. Yo hablaba de ese caso ayer, creo que a veces hablo, creo que lo hablaba con Fernando del Rincón en CNN, que entrevistó ayer. Y el general Lozada lleva para que entiendan un poco lo que significa, porque a veces cuando yo oigo gente del gobierno que dice, no, que esos no son presos políticos, que esos son unos criminales, que no sé qué, que cometieron actos de corrupción. Vamos a este caso, porque lo bueno es que yo puedo perfectamente decir, ok, pero explícame este caso. General Lozada, que está en la misma causa, de, si recuerdan, el general Raúl Isaías Baduel, que murió
en prisión en custodia. Otro de los muertos en custodia fue Raúl Isaías Que Baduel. devolvió a Chávez. Exactamente. El general Lozada tiene 9 años privado de libertad sin juicio, sin condena. Y para que entiendan lo grave de esto inicialmente, es que en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el máximo que una persona puede estar privada de libertad preventivamente, quiere decir, mientras se decide que es culpable o no, que en el caso de general Lozada no es así, porque no ha tenido juicio formal, no sabe ni siquiera formalmente de qué se le acusa, la verdad, al día de hoy. Tiene 9 años. Él obligatoriamente, simplemente por una lectura básica del Código Orgánico Procesal Penal, tendría que estar en libertad. Pero más allá de eso, y quiero advertirlo, las condiciones de salud son tan graves que nos preocupa mucho lo que le pueda ocurrir. Y ahí el Estado va a ser responsable por no liberarlo, porque no tenga una atención médica adecuada, por tenerlo privado de libertad arbitrariamente y respetar su derecho a la salud, que esta persona, además, por una medida, así sea humanitaria, esa persona debería estar libre porque las condiciones de salud son gravísimas. Y te lo digo, lo estoy diciendo, esta persona está grave. Y así como Emirlendris Benítez, que se encuentra en el INOF, que está grave, así como Jairon Villegas, que es de la misma causa, que ya más de 9 años también privada de libertad, sin juicio, sin condena, como muchas personas que están al día de hoy, así está también en una situación de salud grave. Entonces, todas estas personas están en riesgo, debo decirlo, parecido al que pudo tener Víctor Hugo Quero, que sufrió una enfermedad y falleció en custodia, ¿no? Claro, líder, ustedes han manejado más de 15.000 casos, me dice que van por casi 19.000, lo que han visto, lo que han oído, porque claro, por lo menos el caso de Víctor, lamentablemente, fue un caso muy mediático, pero hay otros casos que tú mismo sabes, que dices que no puedes ni siquiera contar de cosas que han pasado los familiares, que han pasado los presos, que no tuvieron esa relevancia mediática, pero que pesan, ¿no? A nivel personal, o el equipo tuyo, cómo lleva esta carga, líder? Porque hay veces que se logra la libertad de la gente y hay veces que no. Eso a nivel tuyo, en tu familia, es un trabajo pesado. Sí, repito, yo he hecho 25 años en esto. A veces yo aprendía que antes me despertaba y decía, bueno, ¿por qué sigo en esto cuando me causa? Oye, obviamente no siempre es cómodo, ¿no? A trabajar con cantidades de personas que te denuncian la situación que les ocurre, tortura, todo lo que tú quieras. Pero yo sí te digo que esto digamos, se compensa con la satisfacción cuando uno logra la libertad de alguien, cuando uno logra el apoyar a alguien, cuando uno siente ese abrazo de libertad y el agradecimiento de los familiares. Me Y como imagino. te digo, esto es un compromiso de vida, ya al final, y tú puedes hablar con cualquiera del foro penal, con cualquiera, con cualquiera. Quiero decir, porque el foro penal está también Gonzalo Imió, que tú lo ves como las caras del foro penal, no, pero hay muchas personas en todo el país. Mira, tenemos en Mérida está Fernando Cermeño de coordinador, en Táchira está Raquel Sánchez, en Amazonas está Olnar Ortiz, ¿qué te digo yo? En Monagas está José Armando Sosa, no sé, todos los coordinadores del Foro Penal, más unos equipos, en Zulia está Laura Balbuena, bueno, no sé para qué los empecé a nombrar porque entonces van a decir que no los nombré, en Nueva Esparta está Pedro Arevalo, en Anzuati que está Arely Ayala, bueno, y todos los del equipo del Foro Penal y además internacional, está Munira Muñoz, que es la coordinadora internacional nuestra. Lo que te quiero decir es que todas estas personas, más los equipos que trabajan con ellos, son personas que sienten una gran satisfacción con lo que hacen y, oye, yo me quedo impresionado cómo se sienten parte de una gran familia del Foro Penal. Entonces, mi respuesta concreta es sí, uno ha adquirido lamentablemente como un cuero duro, ¿no? Sí, me Para imagino. poder recibir estas información. No quiere decir que internamente, y de eso no voy a hablar, pero que psicológicamente no tenga algunos traumas que de verdad que los he tenido y he tenido que trabajarlos también y trabajar mi propia vida personal, es verdad, pero también por el otro lado, si el foro penal no estuviese ahí, no se supiese la cantidad de presos políticos que ha habido en el país. No, Primer es punto. increíble, líder, es increíble. Lo que ustedes han hecho, yo no sé si ustedes los han dimensionado, pero es una cuestión impresionante que en medio de una dictadura férrea como la que hay en Venezuela tenemos hoy datos, gracias a lo que ustedes hicieron, líder, datos palpables. Y no solamente datos, vidas. Ustedes cambiaron muchas vidas. Y ojo, cambiaron vidas en el momento o uno de los momentos más vulnerables de un ser humano, que es cuando está detenido, está preso injustamente. Entonces, por eso es que
te quería comentar esto para cerrar, líder. ¿Cómo se los apoya a ustedes? Primero, ¿se puede apoyar a través de dinero? ¿Se puede ser voluntario? Quiero ser voluntario. ¿Cómo me comunico con Alfredo? ¿Cómo sumamos y ayudamos a esta causa? Bueno, nuestro mayor recurso son los voluntarios, lo que llamamos los defensores activos. Nosotros tenemos el grupo de abogados voluntarios y el grupo de defensores activos. Ese es nuestro mayor recurso, porque obviamente son los que apoyan y los que colaboran. Entonces, para ser defensor activo, uno se inscribe en el foro penal y simplemente hay una formato dentro de la propia página web para hacerlo. Hay una página web, entonces. Sí, foropenal.com. Ok, ¿no? foro penal. Allí, oye, tengo que ver que esté todo actualizado, pero nosotros, o sea, hay que ser registrado la persona como defensores activos y el que así lo desee. Obviamente tenemos un proceso un poco como también de evaluación de las personas por muchas situaciones que nos han pasado. El apoyo al foro como tal, oye, quisiéramos abrir posibilidades. Sí, a veces se apoyan, nos han mandado, por ejemplo, insumos para llevarlos a las cárceles en muchas ocasiones. A veces cuando no habían, ¿sabes? En Venezuela nos los mandaban del exterior, pero también eso es una forma importante porque lo hacemos. Nosotros apoyamos mucho con insumos, incluso actualmente a los todavía familiares que se encuentran en las puertas de las cárceles, o llevamos a través de un autobús que se llama el Bus de la Libertad. Montamos familiares y con la comida y vamos a los centros de reclusión. O sea, además de la actividad, digamos, de denuncias, vamos a llamarlo, de nuestro esquema para denunciar ante diferentes instituciones nacionales e internacionales, acompañarlos y toda la parte jurídica y todo el aspecto estrictamente de litigio estratégico que hacemos, también hacemos un apoyo humanitario importante que ahí es la forma también de que las personas nos puedan apoyar. Pero bueno, no tenemos hasta ahora porque no, deberíamos buscar una fórmula como de poder obtener apoyos, pero bueno, ha sido nuestro modo operandi hasta ahora y nuestra cuestión de hacerlo gratuito y bueno, ha sido así, pero yo creo que para que el foro penal pueda seguir, digamos, prestando mayor apoyo tenemos que buscar una fórmula porque cada día obviamente sí es más difícil, porque por ejemplo, anteriormente era fácil que un abogado, porque hemos funcionado como que el tiempo que puedes aportar, tú eres abogado privado, tienes tus casos privados que no son de carácter político y aportas un tiempo al foro penal, así es que funcionamos, pero claro, anteriormente por ejemplo la gasolina era de verdad muy barata en Venezuela. Entonces ahorita pedirle a alguien que utilice su vehículo y aportarlo no es tan fácil porque la gasolina se ha convertido en algo bastante costoso para el venezolano. Entonces, claro, es un poco, y la comida es muy costosa. Entonces, bueno, pero repito, lo más importante el participar como voluntario en el foro. No, es un trabajo admirable, líder. Es un trabajo de hormiguita allí que claro, no todo el venezolano está preso, pero el que estuvo sabe lo importante que es esa llamada, esa asistencia, esa persona que te diga, uno de los voluntarios del foro que te diga, no, no hagas esto, espérate aquí, mira, esto aquí. Yo te digo una cosa, gracias a Dios yo no he estado en una situación de esa, pero sí he visto de primera mano, sí lo he visto de primera mano, a muchas personas que en su momento más vulnerable y más débil recibieron ayudas de las organizaciones como la tuya, y por eso mi admiración y respeto, hermano. Y bueno, líder, desde ya te digo, tienes mi número allí, 100% a la orden. No sé si soy un voluntario externo, pero ahí, kilómetros, necesitamos que difundamos, vamos con todo y la gente apoyando ya de esta cuenta, desde ya siguiendo a la muchachos. Aquí suben contenido también. Sí, sí, en la de foro penal sí. Ok. Y abrí la mía para que lo sepan de TikTok, que todavía no tengo, creo que tengo un seguidor, pero fue ayer. Se llama Alfredo Romero TikTok. No sé si el nickname es el que uno dice o el username, no sé cuál es el que. No, Pero lo se que llama tú Alfredo. empieces a subir contenido, líder, denuncia, apoyando gente, la gente misma. Aquí está Alfredo, vamos a seguirlo, vamos a apoyarlo, porque vuelvo y te repito, hermano, lo que ustedes están haciendo es un trabajo admirable. Admiración y respeto. ¿Qué le dices a Venezuela? ¿Cuál sería la conclusión de tu parte? No, yo siempre digo que hay mucha esperanza, tenemos expectativas muy positivas. Le pedimos a los venezolanos, sí, yo le pido a los venezolanos que vuelvan al país, obviamente.
Hay que trabajar por un sistema de justicia que funcione y que no persiga. En eso estamos y esperemos que eso ocurra. Pero yo tengo de verdad, más allá de todo lo que ha ocurrido, más allá de lo que hay que hacer en cuanto a la justicia, más allá de los casos que todavía se mantienen de personas privadas de libertad y de víctimas, etcétera, yo tengo una gran esperanza de que va a haber un país mejor y de que vamos a hacer justicia, ¿no? Justicia en el buen sentido de la palabra. Por eso que siempre repito nuestro lema, que es que no está en nuestras manos que se haga justicia, pero ¿cómo es que? Ah, broma, este se me olvidó el propio lema mío. No hay que hacer justicia con propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Que se haga justicia. Me van a regañar, pero no me ¿Estaría está viendo del todo. dispuesto en esa comisión de la verdad? Yo creo que tú deberías estar allí, líder. En esa comisión que se va a abrir. Creo que uno de los nombres. No, es que estamos abiertos a participar. Mira, yo ahorita estoy abierto a hablar con todo el mundo, con todo el que de alguna manera sirva para aportar a la solución de... Porque es que fíjate, ¿por qué yo hablo tanto de la justicia? Porque es que sin justicia no puede haber ni siquiera un gobierno estable. O sea, es un complemento de cosas. Tiene que haber justicia para que, por ejemplo, lo que tú hablas de Tarek El Aissami, del otro, los que hoy están en el poder, que se sienten amparados por una arbitrariedad, pueden ser víctimas de la propia arbitrariedad. Pueden ser víctimas de la Lo propia hemos arbitrariedad. visto tantas veces, líder. Entonces, si hay un sistema de justicia creíble, independiente, que no lo hay hasta ahora, no lo hay. No lo o sea, hay. no lo hay, y se habla de régimen porque el poder legislativo, el poder judicial está todavía controlado por esa estructura y no te permiten la del derecho a la defensa porque están esperando que alguien les diga y no permiten una acción porque entonces, eso no es independencia. Mientras no hay independencia, no hay justicia del sistema judicial, quiero decir. Entonces, y eso es lo que garantiza, como decía James Madison, el que no haya separación de poderes, eso conlleva la tiranía. Y bueno, es precisamente lo que pasa en Venezuela. Entonces, por eso es tan importante, pero yo tengo esperanza y estamos trabajando duro para que eso ocurra y participando y vamos a hacer vamos a estar ahí en todo lo que podamos participar, a insistir en participar y crear para que eso ocurra, vamos a hacerlo. Mi hermano, yo termino todas mis entrevistas con una oración. Déjame orar por ti, déjame orar por el foro penal, que han sido de verdad mi admiración y respeto, hermano. Lo que ustedes han hecho, yo te veo muy tranquilo. Yo creo que tú no has dimensionado lo que ustedes han hecho a lo largo de estos años, pero es increíble, es increíble. Hasta tienen que hacer una película. Algún día yo veré las películas de Venezuela y diré, "Bueno, eso lo vivimos". Vamos a hacer la oración, líder. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por la salud que nos da. Gracias por Alfredo, Señor, sé tú bendiciéndole, dándole sabiduría, entendimiento. Gracias por cada uno de los voluntarios del Foro Penal que durante años han asistido a todos estos presos políticos, a todas estas familias indefensas ante un Estado criminal y corrupto, Señor. Y lo que más te pedimos es justicia, Señor. Libertad para todos ellos. También guarda la vida de Alfredo y de todos estos voluntarios que también se exponen en redes sociales. Protégelos y bendícelos. Confiamos que Venezuela será libre, Padre. En tu nombre te damos gracias. Amén. Mi hermano. Muchas gracias. Tienes mi número. Cualquier cosa, mi hermano, me dice, mira, Kilómetro, necesitamos esta ayuda, esta difusión aquí de este mensaje. No te dé pena. Me ofrezco como voluntario las 24 horas del día, mi hermano. ¿Yo? Gracias. Dios te bendiga, papá. Saludos y bendiciones. Gracias.